Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta clase número 4, la vida de la iglesia primitiva. Y bien, eh, hemos visto, hemos visto en las otras tres clases un poquito acerca del libro de Hechos y llegando al Pentecostés, bueno, pasando este evento, podríamos llegar a preguntarnos cómo vivió la iglesia después de este evento. ¿Qué sucedió? ¿Qué desarrollo hubo después de este gran evento? Y fíjense que el libro de Hechos, cuando nosotros seguimos avanzando en el texto, nos va a contar cómo nació la iglesia eh, en ese momento tan poderoso, pero también es muy específico cómo nos habla acerca de cómo sigue caminando cuando el evento termina. Cuando ya pasó el boom, cuando ya se fue el asombro, cuando ya no había multitudes mirando, Lucas quiere que veamos qué pasa con la iglesia en lo cotidiano, en lo normal, en esa vida diaria, ¿no? Entonces, a veces nosotros, los que hemos leído, y si no lo han leído, vayan y leanlo. Este, a veces leemos estos pasajes y podríamos llegar a pensar que está describiendo a una iglesia ideal, ¿no? A una iglesia que es casi perfecta, algo bonito pero imposible, ¿no? De algo que no podríamos vivir el día de hoy, como lo comentábamos antes de empezar a grabar la clase. Pero fíjense que también podemos llegar a tomar erróneamente estos textos como si fueran un manual muy rígido, ¿no? Y querer copiarlos sin entender el contexto ni el corazón de lo que está pasando en esa época. Por eso, Lucas no está haciendo ninguna de estas dos cosas, ¿no? No va a idealizar a la iglesia, sino que le está mostrando tal como es. En Hechos capítulo 2 y capítulo 4 no nos va a presentar una iglesia que no tiene problemas, nos va a presentar a una iglesia viva, a una iglesia con personas reales, personas que tienen luchas reales, que van aprendiendo a caminar, están aprendiendo a caminar juntas bajo la gracia de Dios y vamos a encontrar esos hombres, a esas mujeres que han sido transformados por el Evangelio y están aprendiendo a vivir su fe todos los días. Algo muy importante, algo que debemos de remarcar, ¿no? O de subrayar, es que esta iglesia no se sostiene por grandes eventos espirituales, ¿no? Vamos a ver que no cada domingo había un Pentecostés, no está viviendo de momentos intensos. Por el contrario, el texto nos habla de estos hábitos constantes. Enseñanza, comunión, oración, mesa compartida, ¿no? Y generosidad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Son cosas sencillas y cosas que se repiten día a día, ¿no? Día tras día, pero esto le da todo el sentido, lo llena de sentido. No vamos a ir no vamos a encontrarnos en el texto a una iglesia que está corriendo detrás del espectáculo o detrás de invitar a Pablo, perdón, a Pedro, cada domingo, ¿no? Cada día del Señor, o de pronto a Bernabé, o ay, viene el predicador invitado. Vemos más bien a una iglesia que está perseverando en lo esencial en esta fe que yo creo, ¿no? Que el autor nos está queriendo transmitir, que no va a depender de emociones fuertes, que más que nada tiene esas convicciones muy profundas. Es una comunidad que entiende que la vida cristiana no se trata solamente de lo que pasa en la reunión, sino de cómo se vive cuando esas reuniones acaban, cuando esos momentos de hacer eclesía, ¿no? Terminan. A nosotros, pues nos confronta, nos pone de pronto en un callejón sin salida, porque es muy fácil que nos emocionemos. Es muy fácil a lo mejor ver algún evento, asistir a alguna iglesia de estas grandes, bonitas,
y nos podemos llegar a emocionar, pero siendo sinceros, los que han asistido a un evento de pronto de estos, a un concierto, es muy difícil ser constantes cuando ya se acabó, cuando ya no hay música, cuando ya no hay esos momentos de a lo mejor de la administración especial. Y la iglesia primitiva nos va a enseñar lo que, lo que hemos visto, ¿no? En estas semanas. Nos enseña que la madurez no se forma en estos eventos extraordinarios, sino que se va a formar día a día. Por eso, cuando leemos estos dos capítulos, ¿no? Estos pasajes, lejos de preguntarnos qué tan impresionante pudo haber sido la iglesia primitiva, este, tendríamos que querer copiar, ¿no? ¿Qué tan fiel era esa iglesia al evangelio? Esa pregunta nos tendría que acompañar día tras día. ¿Qué tan fiel eran esos primeros cristianos? En Hechos capítulo 2 versículo 42 vemos que dice, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y ahí vamos a ver lo que les decía. Estos pilares que ya les mencioné, que era la comunión, el partimiento del pan, eh, el- y las oraciones, ¿no? Lucas nos está diciendo, así se resume la vida cristiana de esta iglesia, bueno, así se resume la vida de esta iglesia primitiva. No hay una celebración especial, no hay algo extraordinario. Vemos eh, la forma, ¿no? En la que la iglesia o en la comunidad cristiana empieza a vivir después del Pentecostés, la continuidad que le dan. Cuando nosotros leemos perseveraban, esta palabra en el griego es insistir, mantenerse firmes, continuar con constancia. No nos habla de prácticas esporádicas, no hay actividades secundarias. Va a ser el eje de la vida cristiana, el día a día. Esto es muy relevante, hermanos, porque desde siempre, desde el inicio, la iglesia entendió que no puede sostenerse con este gran evento, llamémosle el gran evento fundacional, sino con hábitos espirituales bien cimentados, ¿no? No podrían estar de esa manera. Y primero, de estos cuatro pilares que les mencionaba, tenemos la doctrina de los apóstoles, y si toman notas, si quieren, pónganle ese título, ¿no? La doctrina de los apóstoles, porque vamos a ver que lo primero que menciona Lucas, eh, y le da mucha importancia, es esto. No es algo que esté así, sino que la iglesia primitiva entendió que la fe cristiana debía de ser enseñada, explicada, transmitida, y, y no bastaba nada más con haber sido testigos de Pentecostés, sino que ellos necesitaban comprender qué significaba Cristo, qué significaba la muerte de Cristo, qué significaba la resurrección de Cristo y qué significaba su señorío. Entonces, históricamente, nosotros sabemos que los apóstoles dedicaban gran parte de su tiempo a la enseñanza pública, a la enseñanza privada. Obviamente, hermanos, no existía un Nuevo Testamento completo, por lo que la doctrina apostólica consistía en la enseñanza de Jesús, la explicación del Antiguo Testamento a la luz de Cristo, la proclamación del Evangelio y las implicaciones prácticas que éste tenía. Habían textos antiguos como la Didaché que muestran que desde finales del siglo I la Iglesia ya tenía una preocupación clara, ¿no? Una preocupación urgente por conservar la enseñanza correcta, distinguir la sana doctrina del error y formar a los creyentes con una instrucción constante. Hace rato me preguntaba mi hermano Héctor, ¿no? Acerca de los libros apócrifos. Bueno, esto, sitúense en esa época. Cada, cada semana aparecía un loquito con un papiro diciendo que era el Evangelio de Jesús, que eran las enseñanzas de Santiago, que eran las enseñanzas de Pedro, de Pablo. Entonces, eh, era muy común que en el siglo I y II hubiera tanta gente queriendo
meter esto, ¿no? Por eso, desde el principio, siempre la enseñanza, la doctrina fue fundamental. Nos ayuda esto, o comprender eso, nos ayuda a entender que la iglesia primitiva no era antiintelectual, no estaba improvisando. Vemos a una iglesia que aprendía, una iglesia que preguntaba y sobre todo que estaba formando a estos nuevos creyentes. Una iglesia, hermanos, que no tiene enseñanza bíblica constante termina siendo una iglesia emocionalmente activa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué problema tienen estas iglesias? Bueno, que son doctrinalmente frágiles. Si ustedes han asistido a alguna iglesia de estas, si ustedes alguna vez han estado en una congregación así, podrán darse cuenta que lejos de querer a veces señalarlos, es peligroso que existan. Es peligroso que ande la gente en estas iglesias en las cuales no se les enseña algo más que lo que al pastor o al dirigente se le ocurre o le pasa por la cabeza. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay que eh, ver, ¿no? En dónde estamos parados, qué nos están enseñando, qué estoy aprendiendo, qué me están diciendo, que sea coherente. ¿Por qué? Porque desde el principio de eso se preocupó la iglesia. Desde el principio, la iglesia siempre fue un filtro para eh, para estas herejías, ¿no? Nos vamos a encontrar con herejías como las de Arrio, ¿no? Por ejemplo, este, en fin, muchos querían meter gnosticismo, muchos querían ver a lo mejor el panteísmo, ¿no? Como alguna alternativa al cristianismo que se podía meter de pronto en las enseñanzas de la iglesia. Y bueno, la iglesia todo el tiempo ha luchado con esto. No es algo nuevo, eh, no es algo que la iglesia no haya manejado en la historia, ¿no? Pero bueno, hay que, como nosotros creyentes, debemos de estar siempre alertas. Después vemos que el segundo punto o la segunda palabra que nos habla es la comunión, porque después de la doctrina, este, es importante recordar el contexto histórico. En el mundo grecorromano, fíjense, en el siglo I, la sociedad estaba dividida por clases sociales. Había etnias, había estatus, habían judíos, habían gentiles, y no convivían fácilmente, ¿no? No había una interacción tan fácil de los pobres con los ricos. Ellos, pues raramente compartían la mesa. Entonces la iglesia, hermanos, rompe con ese esquema. La comunión cristiana no solamente era algo espiritual, sino que era visible, era algo práctico. Compartían la vida, se ayudaban en las necesidades reales y caminaban juntos como una nueva familia. Estaban eh, eh, recopilando datos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Ajá, los padres de la iglesia, a ver, como Juan Crisóstomo, resaltaba que la comunión era uno de los testimonios más fuertes del cristianismo primitivo. ¿Por qué? Porque para él, pongan sus micrófonos en silencio, porque si no, hacen que me distraiga. Ajá, les decía que Crisóstomo decía, ¿no? Que la unidad, el cuidado mutuo demostraban que el evangelio no solamente era la doctrina correcta, sino que era la vida transformada. La comunión no elimina las diferencias, pero las somete al amor cristiano. Después vemos el partimiento del pan que nos va a dar un doble sentido, el sentido histórico y el teológico. Por un lado,
El partimiento del pan se refiere a las comidas compartidas en las casas. En el siglo I, pues la mesa era el espacio más íntimo de convivencia. Comer juntos, esto implicaba aceptación, cercanía, eh, una buena relación. Y por el otro lado, bueno, el partimiento del pan incluía la memoria de la obra de Cristo. Desde muy temprano la iglesia comprendió que debía de recordar constantemente la muerte del Señor como el centro de su fe. Hay muchos documentos antiguos, hay testimonios patrísticos que muestran que la cena del Señor no era un ritual aislado, sino que era parte de la vida comunitaria y estaba ligada a la enseñanza y a la comunión. Es algo importante que nosotros tenemos que aprender porque la iglesia primitiva no separaba lo espiritual de lo cotidiano. La mesa era un lugar teológico y allí se recordaba que todo giraba en torno de Cristo. Nosotros, hoy por hoy, tenemos Santa Cena, ¿no? A veces una vez al mes, a veces una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año. Hay iglesias que tienen Santa Cena, pero eh, en la iglesia primitiva no lo veía así, ¿no? Era algo primordial en sus reuniones, era algo que no podían dejar de lado. Y bueno, eso ya lo podemos tocar o ya lo hemos tocado cuando vimos la clase de fundamentos de la fe. Ahí podemos ver esa parte cuando vemos el tema de los sacramentos, ahí lo vemos con más profundidad, pero bueno, es lo que nos está recordando. Y el cuarto pilar son las oraciones, porque Lucas al final nos dice que, pues, eh, las oraciones no es algo ocasional, sino que tenemos que tener una vida o tenían una vida de oración constante. La iglesia primitiva oraba porque había entendido su fragilidad, había entendido su dependencia total de Dios. Históricamente nosotros podemos saber y recopilar datos que nos dicen que los primeros cristianos heredaron muchas prácticas de oración del judaísmo, pero ahora ellos estaban orando a la luz de Cristo, estaban reconociéndolos como Señor y mediador. Juan Calvino, él comenta acerca de este pasaje y señala que la oración era el reconocimiento práctico de que la iglesia no se sostiene por su organización, sino por la gracia de Dios. Para Calvino, una iglesia que deja de orar comienza a confiar más en sus recursos que en su Señor. Entonces, la oración no es un complemento de la vida cristiana, sino que es una confesión diaria de la dependencia de nuestro Padre Celestial. Y estos 4 puntos, eh, la doctrina, la comunión, la mesa y la oración, nos van a mostrar, hermanos, a una iglesia que está equilibrada, a una iglesia madura, y no vemos una iglesia perfecta, pero sí estamos, o sí nos está mostrando el autor a una iglesia bien arraigada, una iglesia que está formada por convicciones constantes. Y esto nos recuerda esto que les digo que ya hemos hablado durante las últimas 3 semanas en los sermones del domingo, que la madurez espiritual no se produce por momentos intensos. La madurez espiritual se va a producir por prácticas fieles, sostenidas en el tiempo. Entonces, no podemos esperar a tener de pronto un encuentro, ¿no? Y que sea transformada nuestra vida, porque necesitamos una madurez que sea constante, no nada más de un solo momento. Después, en el versículo 43 al 47, nos va a hablar más acerca de esta comunidad visible ahora ante los demás pueblos, ante las demás naciones, y en su cotidianidad. Lo que Lucas nos muestra, eh, primero, ¿no? Lo que les acabo de decir, de mencionar, es un poquito como que la teoría. Pero, pues bueno, después al avanzar el texto nos vamos a dar cuenta que no solamente se quedaban en ideas o enseñanzas,
sino que se van a traducir en la forma de vivir. Dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Lo primero que aparece es el temor. Fíjense que no es miedo, sino esa reverencia. La iglesia entendía que Dios estaba obrando en medio de ellos. No vivían ya la fe con ligereza, no estaban en una rutina, sino que ya había gozo. Pero también aparte de ese gozo, entendían, eh, llegaron a tener esta conciencia clara de la santidad de Dios. ¿A qué se estaban ellos enfrentando o a qué se estaban exponiendo más bien, ¿no? Esto es importantísimo. En el mundo grecorromano, la religión solía reducirse a rituales externos o muchas veces a estas supersticiones. Pero la comunidad cristiana mostraba algo completamente distinto. Decía, mira, una fe que afecta la manera de vivir no solo afecta la manera de adorar, ¿no? Entonces, afecta todo. Eh, si te va a afectar tu manera de vivir, te va a afectar también tu manera de adorar, la manera en la cual te relacionas con los demás, en cómo trabajas, en cómo hablas, cómo te expresas. Entonces, Lucas nos dice que se hacían muchas señales, muchos prodigios por medio de los apóstoles, pero no se centra en describirlos, sino que más bien él va a describir, ¿no? El efecto que producían, porque el énfasis no está en los milagros, no está en esas cosas extraordinarias que pudieron haber hecho a través del poder del Señor, sino en el fruto espiritual que iba a generar esto, ¿no? La reverencia, el orden, la comunidad que se formaba en torno a estos milagros. Entonces, eh, después en el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto significa que, pues, mm, no estaban encerrados, no estaban desconectados de la sociedad, sino que la iglesia se convirtió en un espacio de apoyo mutuo. En el siglo I no existían sistemas de seguridad social, eh, una viuda, hermanos, un enfermo, un extranjero, eran personas que estaban completamente desprotegidos. Entonces la iglesia responde a esa realidad con cuidado práctico, con cuidado realmente consciente. Compartían lo que tenían según la necesidad. Y es muy, muy claro, ¿no? Que decía, no por obligación, sino por amor. No era nada más una ideología económica, sino que es una respuesta natural a la gracia que se ha recibido. Por eso el autor también menciona que comían juntos. Dice en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Son dos espacios muy importantes, el templo y las casas. La fe cristiana no se limitaba al culto público, sino que también se vivía en el día a día, ¿no? En el diario vivir de la gente. La mesa, en la convivencia diaria, las casas se volvieron lugares de enseñanza, ¿no? Como ahora nosotros tenemos las células, los pequeños grupos, ¿no? De enseñanza, comunión, discipulado, todo esto ya estaba. Históricamente, esto explica cómo el cristianismo se expandió con tanta rapidez. No solamente crece desde el púlpito, sino desde los hogares. Por eso a veces son tan importantes las células o los grupos pequeños. Eh, la iglesia es visible o era visible en ese momento de la historia porque estaba presente en la vida diaria de las personas. Había gozo, había buen testimonio, y Lucas añade algo. Él dice, ¿no? Que estaban con alegría y sencillez de corazón. Esta, esta sencillez, eh, la iglesia no necesitaba impresionar, vivía con gratitud. Y esa forma de vida iba a generar algo importante, algo
que dice en el 47, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Porque la iglesia no buscaba agradar a la gente, pero su coherencia pues producía respeto. No, no todos creían, pero muchos reconocían que había algo distinto en esa comunidad, como lo podemos ver en el texto, ¿no? De la carta a Diogneto, por ejemplo. Y por eso Lucas concluye con esta frase, ¿no? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El crecimiento no vamos a ver que es producto de alguna estrategia humana, ni de que de pronto tienen un manual para empezar a meter gente a la iglesia, a presionarlos emocionalmente, sino que era más bien la obra del Señor. La iglesia vivía el Evangelio realmente con coherencia y Dios se encargaba del resultado. Tengamos en cuenta que Dios no va a llevar a personas a donde no hay que consumir, ¿no? A donde no hay un buen pan, a donde no hay una buena palabra muchas veces. Entonces, el crecimiento no era forzado, sino que era fruto de una vida coherente. Al final, estos pasajes nos muestran que la iglesia primitiva no impacta al mundo por espectáculo, sino que va a hacerlo más bien con una vida sencilla, una vida consistente. La fe de la iglesia no se quedaba nada más dentro del culto, sino que se notaba en la mesa, en la generosidad, en la manera de relacionarse y en el testimonio público. ¿Qué pasa? Bueno, cuando la iglesia vive el evangelio con coherencia, Dios es el que se encarga de hacerla crecer. En en el 4:32 y en el 37 nos podemos dar cuenta, ¿no? Cómo ahora Lucas retoma la vida de la iglesia y profundiza eh, en este tema que es muy sensible de tocar, la generosidad. Él lo hace con mucho cuidado porque no quiere que el que esté leyendo sus escritos confundan lo que está ocurriendo con un modelo económico forzado, ¿no? O de pronto con la idealización poco realista. Dice en el 4:32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No significa otra cosa, hermanos, que todos pensaban igual en todo, ¿no? A veces podemos tener diferencias, podemos tener situaciones difíciles, pero siempre podemos llegar a estar unidos por algo más grande que nuestras opiniones. Cristo y el Evangelio, en el caso de los cristianos muchas veces, así funciona. La iglesia primitiva, hermanos, estaba formada por personas de distintos niveles sociales. Algunos tenían propiedades, otros no tenían nada. Eh, en el mundo del siglo I, estas diferencias a veces generaban distancia y jerarquías muy marcadas, pero el Evangelio comienza a producir algo distinto. Eh, Hay una nueva manera de relacionarse, una nueva forma. La generosidad eh, de la cual nos habla Lucas nos empieza a decir que ninguno decía ser lo que tenía que era suyo, ¿no? Era más bien que el texto dice eh, que, que ellos empezaron a cambiar la manera de ver lo que tenían, ¿no? Empezaron a entregar sus bienes. Y, y nos habla de que es una generosidad que no fue impuesta por nadie, no llegó desde un liderazgo, no hubo presiones, sino que es la respuesta natural a la gracia. El Evangelio había transformado la forma de entender la vida de estas personas o la vida de los demás. Había transformado la manera de ver a sus semejantes, al prójimo, los recursos que ellos tenían. Por eso hay que, hay que entender que no es una idea comunista, porque muchos pueden empezar a decir eso, ¿no? Es que tenían tintes comunistas, pero
mm, no se estaba aboliendo la propiedad privada, no había una coerción. No todos tampoco vendían todo, eso es un hecho, ¿no? A lo mejor se escribe los que sí daban, ¿no? Hay textos de gente que testifica eso, ¿no? Pero lo que vemos es amor cristiano en acción. Personas que al entender lo que Cristo había hecho por ellos, comenzaron a ver sus bienes como un instrumento para servir. Ellos decían, a ver, yo tengo esto, ¿cómo lo puedo poner al servicio del Señor? Ayer me decía una hermana, yo tengo una televisión, pastor, yo creo que les puede servir para algo. Bueno, gloria a Dios, nadie se la pidió, ¿no? De pronto, pues, ni siquiera sabía yo que tenía una televisión, pero el espíritu, ¿no? Creo que es el que nos hace ver la manera en la cual con nuestros bienes podemos servir o ponerlos como instrumentos para ese servicio. Cuando entendemos la gracia, la mano propia, ¿no? De uno se abre con gozo, la cartera se abre con gozo. A veces olvidamos que el contexto del siglo I, los creyentes tenían necesidades reales, habían viudas, habían extranjeros, personas que habían perdido su sustento por seguir a Cristo. Entonces la generosidad de la iglesia respondía a situaciones concretas, no era una, una idea muy abstracta o muy alejada, ¿no? Sino que por esto Lucas enfatiza que no había entre ellos eh, ningún necesitado, no porque todos fueran ricos, sino porque la comunidad respondía con responsabilidad, con amor. La fe no solamente era de, ay, sí, Dios te bendiga, échale ganas, sino que se expresaba con acciones visibles. Podemos ver este ejemplo de Bernabé, ¿no? Lucas cierra con este pasaje que dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y, y es el hijo de consolación. Lucas no lo menciona para exaltarlo como héroe, sino pues el significado es más bien para mostrar qué tipo de personas estaba formando el evangelio. Bernabé, sabemos que vende una heredad y le entrega el dinero a los apóstoles. Nadie se lo exigió, nadie lo presionó, sino que él actúa libremente, movido por un corazón que fue transformado. Su acción refleja el espíritu de la comunidad, generosidad, esta generosidad que nace de la convicción, no del miedo ni de la manipulación. Este, yo creo que la manipulación te lleva a tener resultados, es obvio, ¿no? Pero no son resultados duraderos, no son resultados muy agradables de los cuales alguien, creo yo, se podría enorgullecer, porque tarde que temprano la persona que es manipulada sale lastimada. Por eso, este detalle es muy importante. Lucas, más adelante, también va a mostrar casos contrarios y nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar que no todo eh, está idealizando la iglesia. Está mostrando una comunidad que es real, con ejemplos buenos y advertencias que son muy necesarias. ¿Qué podemos sacar, ¿no? De esto? Bueno, que la generosidad auténtica no va a nacer nunca de la presión espiritual, sino que la generosidad sale de un corazón que es alcanzado por la gracia. Eh, en Hechos capítulo 4 creo que nos enseña que la iglesia primitiva no es perfecta, pero sí es profundamente transformada. Es una iglesia que ha sido cambiada. Su unidad no se basaba en una igualdad económica, sino en un mismo Señor. Su generosidad no era un sistema, sino que era el fruto de eso que estaban viviendo, de eso que estaban sintiendo, de esos corazones que habían sido transformados
Y eso nos deja una enseñanza muy, muy clara para nosotros hoy en día. Y es que una iglesia madura no necesita forzar la generosidad. La gracia, cuando es bien entendida, la produce naturalmente. Eh, y hasta aquí creo que Lucas nos ha mostrado o nos muestra algo muy, muy importante, y es que la vida de la iglesia primitiva no se sostiene o no se sostuvo por ideas abstractas, no se sostiene por momentos extraordinarios, sino que es algo más sutil, ¿no? Va a sostenerse por convicciones que están muy arraigadas, muy profundas y son llevadas también a la práctica. Vemos que la doctrina bien enseñada, la comunión real, una fe vivida en lo cotidiano y sobre todo una generosidad que brota de la gracia son las respuestas naturales a esto. No estamos viendo a una iglesia, ¿no? Modelo, sino vemos a una iglesia que está formada por la palabra, una iglesia que se sostiene por la oración, que tiene un testimonio visible, un testimonio coherente en su manera de vivir. Al final, nada de esto está siendo improvisado o fue producto de un accidente, sino que es el fruto del evangelio bien entendido y bien vivido. Ahora bien, algo importante antes de terminar este bloque es que no, no, esta lectura no es solo nuestra, ¿no? La forma en la que Lucas describe a la iglesia fue observada, fue reflexionada, fue afirmada por creyentes que vinieron después. La iglesia antigua, los reformadores, los historiadores, nosotros, todos estamos leyendo estos mismos textos y se han sacado conclusiones muy claras sobre qué sostiene verdaderamente la iglesia. Y por eso, antes de dar la conclusión final, me gustaría que entendiéramos a lo mejor cómo lo vieron, cómo se ve, ¿no? Desde tres diferentes ángulos. Los padres de la iglesia, los reformadores y un poco, a lo mejor, un aporte histórico. Y el primero lo que les quiero decir es lo que decía este, em, ¿cómo se llama? Crisóstomo. Él era conocido por su énfasis constante, ¿no? En la predicación, a una predicación fiel de la palabra, eh, en una fe que se vive de manera práctica. Entonces, él, él lo que dice, ¿no? En su homilía de Hechos 2 a 4 nos va a señalar una clara madurez espiritual, nos va a decir, mira, no es un entusiasmo pasajero. Para él, lo que decía Lucas describe a una iglesia que se aparta de lo emocional, ve a una comunidad formada por enseñanza constante. La generosidad y la comunión, según Crisóstomo, no nace de una orden externa, sino que para él le resulta entender que son corazones bien instruidos. Él insiste que cuando la palabra de Dios ocupa el centro de la vida de la iglesia, el amor comienza a expresarse de forma natural, no hay necesidad de imponer reglas estrictas, ¿no? Claro que hay reglas, pero que esas reglas estrictas que a veces se tienen no son necesarias para compartir. No hay necesidad de presionar a la gente para que haga tal o cual cosa. Entonces, cuando hay una enseñanza correcta, esta enseñanza correcta va a producir una transformación interna que luego se va a reflejar en las acciones visibles de la iglesia. En sus homilías, Crisóstomo advertía que una iglesia puede intentar copiar las prácticas externas de estos pasajes, ¿no? Compartir bienes, por ejemplo, pero si no se ha formado primero el corazón, cuando esto pasa, el resultado no es amor genuino. No vamos a ver, no vamos a ver otra cosa que sino carga, hipocresía, resentimiento.
Esto lo veíamos ayer, ¿no? En el punto 2 de Colosenses. Para él, el orden siempre era el mismo. Primero la palabra, y esa palabra te va a ocasionar, va a llevarte a tener el fruto. Esto para nosotros debe de ser importantísimo y no lo debemos de olvidar. La generosidad no es una obligación moral, ¿no? Impuesta desde el púlpito muchas veces, sino que es la respuesta agradecida de quien ha comprendido la gracia de Dios. Donde la doctrina es clara, donde Cristo es el centro, el creyente comienza a ver sus bienes de otra manera. Una iglesia que es bien alimentada por la palabra aprende a compartir sin que se le exija. Entonces, desde la mirada de, de, de Crisóstomo, Hechos no nos llama a forzar conductas, nos llama a formar creyentes sólidos, confiando en que una fe bien enseñada va a producir con el tiempo una comunidad madura, generosa y coherente con el Evangelio. Después, bueno, eh, Calvino por su parte, eh, va a mostrar un equilibrio que hoy necesita la iglesia recuperar. Calvino nunca promovió, obviamente, una fe pasiva, una piedad que se quedara solamente en el interior de las personas, sino que para él la gracia, la gracia que salva, ¿no? Es la misma gracia que va a ordenar tu vida. Calvino señalaba que la comunión y la generosidad que vemos en estos pasajes no deben de leerse como esas leyes impuestas, pero tampoco son opcionales. Son respuestas libres a la gracia de Dios. Son respuestas que el creyente debe de dar, ¿no? Por su eh, crecimiento espiritual. Y a veces la libertad cristiana elimina la responsabilidad, eh, elimina tus deberes como cristianos para con los demás. Entonces para Calvino todo comienza cuando el corazón ha sido rendido a Cristo, pero ese corazón rendido no se queda inmóvil. Entonces vamos a ver que esa fe eh, realmente ha entendido el Evangelio y va a empezar a expresar el amor práctico, especialmente eh, hacia el cuerpo al que pertenece el creyente, hacia la comunidad, hacia la iglesia, hacia sus vecinos, hacia sus semejantes, hacia las personas que tú sabes que a tu alrededor tienen necesidad. Él decía, ¿no? En esencia, eh, a ver, la verdadera piedad siempre se va a manifestar en acciones visibles, pero nunca como un mérito. No damos para ganar el favor de Dios, damos porque ya hemos sido alcanzados por su gracia. Y precisamente por eso la generosidad tiene que dejar de ser una carga y se empieza a convertir en gratitud. Ahora, cuando lo llevamos a nuestra realidad como iglesia, esto es muy importante y a veces, pues bueno, pues es una parte, ¿no? De ser honestos. La iglesia no se sostiene sola. Dios usa medios humanos para cuidar, edificar, para extender su obra. La comunión espiritual también tiene esa expresión material. La generosidad hacia la iglesia no es nada más un tema administrativo, lo tenemos que ver o lo tendríamos que entender como un acto espiritual. Calvino insistía en que los creyentes no deben de ver sus bienes como algo aislado a su fe, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, pues pertenece al Señor. Y cuando entiende el creyente eso, bueno, apoyar la obra de Dios en la iglesia, por ejemplo, bueno, pues deja de ser una obligación incómoda y se va a volver una parte natural de nuestra adoración hacia Dios. Aquí, pues bueno, no es presionar a nadie, no es manipular, no es dar por miedo, sino que estamos hablando de esa coherencia espiritual que debemos de tener. Si estás en tu iglesia, si eres enseñado, si eres cuidado, si eres pastoreado, si tienes buenas sillas, si tienes de pronto pues una guardería, ¿no? Entre comillas, donde te cuidan a tus niños y aparte les enseñan de la palabra,
Pues bueno, todo lo que has recibido, toda la gracia que has recibido, también se va a expresar en responsabilidad y compromiso. La generosidad cristiana, hermano, no nace de una culpa, sino de esa convicción que tenemos que tener. No damos, nunca vamos a dar para que Dios nos ame, no nos alcanzaría. Damos porque ya somos de Él. Entonces, desde esta perspectiva reformada, eh, aportar no es una carga espiritual, sino que es una respuesta madura de gratitud al Evangelio. Una fe que entiende la gracia, aprende con gozo a sostener la obra de Dios, aprende a sostener el lugar donde Dios lo ha plantado. Y para terminar casi, bueno, pues eh, nos damos cuenta que en la historia de la iglesia encontramos mm, algo muy consistente. Justo González, en el libro que les recomendé en la tarde, él señala que la forma de vida de la iglesia fue en sí uno de los testimonios más fuertes del cristianismo en sus primeros siglos. Es importante entender, ¿no? El contexto en el que surge la iglesia. El mundo romano, pues, estaba profundamente marcado por la desigualdad social, como lo vimos en el punto uno y 2. Había una separación muy clara, ¿no? Entre esos ricos y pobres. Habían libres y esclavos, ciudadanos y extranjeros. La vida estaba organizada en función del estatus, en función del individualismo. Esa era la norma. Cada quien veía por lo suyo. Entonces, en ese contexto, la iglesia aparece como algo completamente distinto, no como un movimiento político, no lo vamos a ver tampoco como una revolución armada, es una comunidad que vivía de otra manera, a personas de distintos orígenes compartiendo la mesa, cuidándose mutuamente y estaban mostrando una solidaridad poco común para su tiempo. Eh, lo que Justo González, ¿no? Nos está enfatizando en este libro, ¿no? En específico, lo que rescaté de que hablaba semejante o se asemejaba más a estos dos capítulos de Hechos, es que el cristianismo primitivo no creció por grandes campañas, ¿no? No hubo estrategias llamativas, no hubo campañas de Facebook tampoco, ¿no? No tenían templos gigantes, imponentes. No, tampoco se nos habla que, o sea, sí había gente que daba, pero pues no había recursos abundantes. Claramente tampoco había una influencia social. La iglesia crece, hermanos, porque su forma de vivir era visible, era coherente, hacía match con lo que predicaban. Entonces, la gente veía que esos cristianos se cuidaban entre sí, no abandonaban a los débiles, vivían con sencillez, practicaban una generosidad que no se había visto en mucho tiempo. Y eso, pues, llamaba la atención. No porque les prometiera una vida fácil o que les resolvieran sus problemas, sino porque vivían de manera distinta. Estaban yendo contra la cultura, contra la sociedad que estaba muy dura en ese tiempo, estaba muy fragmentada. Justo González, ¿no? Él dice que la iglesia no convencía con discursos, sino con su testimonio cotidiano. Y fe de esto nos los da la carta de Diogneto, que dice que que quiere ser como los cristianos, ¿no? Que no entienden cómo a pesar de todo lo que están pasando, tienen ese amor, tienen esa unidad, tienen esa conexión. La fe cristiana se hacía creíble porque era algo muy vivible, era algo a la que la gente podía pertenecer. El Evangelio no solamente se estaba anunciando, sino que se veía encarnado en la comunidad. De pronto tus vecinos se convertían al cristianismo y podías ver cómo sus vidas cambiaban radicalmente. A lo mejor la persona que era rica
se convertía al cristianismo y veías cómo ahora se comportaba de una manera distinta. Entonces la iglesia primitiva no va a impactar al mundo por lo que ofrecía, sino por cómo vivía lo que ellos creían. Y esto nos ayuda a aterrizar el texto. Eh, la, la- la vida comunitaria que nos describe Hechos no era ese ideal aislado de su tiempo, sino que era más bien una alternativa real frente a una sociedad que estaba muy marcada por el egoísmo y la desigualdad. Eso nos deja una enseñanza para nosotros como iglesia y tenemos eh, que vivir, ¿no? Ese mensaje que predicamos. No vamos a crecer por promesas, no vamos a de pronto ser más atractivos por eventos, sino por una fe coherente, una fe visible, una fe que se sostiene. A veces somos un poco insensatos, alguien tiene una necesidad y no somos ni siquiera capaces de mandar un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte en algo? Si no tienes dinero, ¿no? Pues yo te puedo prestar lo que traigo, ¿no? A lo mejor tampoco es mucho, son 100 pesos, pero para algo tan de servir. Pero como cristianos, hermanos, estamos sumergidos en el individualismo. Por eso, estos, estos dos capítulos nos recuerdan que la iglesia y el cristiano maduro no se define por lo que dice ser, sino por cómo vives el evangelio día a día. ¿Qué pasa? Bueno, una vez que vemos cómo vivía la iglesia primitiva, pues nos confronta, ¿no? Nos hace evaluar cómo estamos caminando hoy. Eh, a lo mejor te puedes llegar a preguntar si estamos formando creyentes o consumidores de eventos. Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es perseverar en la fe. No por venir a la iglesia el domingo ya eres cristiano. No por saberte las alabanzas eres cristiano. La iglesia primitiva, hermanos, no vivían esperando el siguiente evento, el siguiente día de reunión, sino que ellos vivían comprometidos con una vida espiritual constante. Hoy nosotros corremos el riesgo de medir nuestra salud espiritual por la asistencia a la iglesia, por ejemplo, por la asistencia a los eventos, por yo veo que hay hermanas que solamente vienen los días que hay evento de mujeres. No las veo yo en los servicios, no las veo yo los miércoles, no las veo yo en las células, pero cuando hay servicio de mujeres, aquí están y no faltan. Qué bueno, ¿no? Pero eso no te hace un cristiano, no hay un crecimiento, no hay una obediencia diaria. Y bueno, claramente se habla de que no hay madurez del carácter cristiano. Otra cosa que deberíamos de preocuparnos, preguntarnos y que nos debería de preocupar es que si estamos perseverando en lo esencial o solamente queremos vivir de lo extraordinario. Muchas personas, hermanos, rechazan la enseñanza, rechazan la comunión, rechazan la oración, la generosidad, eh, buscan el momento, buscan que les decreten la palabra, que les digan que esto, el otro, aquello, que les muestren que hay cielos abiertos en sus vidas, pero pues de orar ni se acuerdan, de leer la palabra tampoco. Cuando como iglesia o como cristiano pierdes de vista esto, lo que es esencial, ¿no? Todo esto, vas a buscar sustitutos, así como lo veíamos ayer. Y a la larga, esto va a desgastar la fe en lugar de fortalecerla. Y al final, mm, pues bueno, es la parte de la generosidad. Eres generoso, das a la iglesia,
Y si das, lo haces porque nace de la gracia o nace de la presión. La iglesia primitiva daba porque había entendido el Evangelio. Cuando la gracia es comprendida, bueno, el corazón se abre con libertad, hay generosidad, eh, no te pesan. Y al final el texto nos invita a revisar en dónde, desde dónde damos, por qué damos. Y lejos de señalarnos estas tres preguntas, creo que nos pueden servir para orientarnos, ayudarnos a recordar que la madurez cristiana no se construye en esos momentos de intensidad o en algún evento, sino que la madurez del cristiano, este, se va a construir con decisiones constantes en el día a día. No se va a formar esto en un día, sino que nos va a costar, ¿no? Va a ser a lo largo del tiempo. Eh, Nosotros tenemos que entender que tenemos que depender de esos hábitos espirituales. Cuando tú dejas de perseverar en lo esencial, eh, te pierdes. Pierdes a Cristo, pierdes la fe, pierdes eh, el- la confianza en Dios. Y bueno, la iglesia primitiva vemos que no tenía templos, no tenía programas sofisticados, no tenía plataformas digitales, ¿no? De escuelita bíblica tampoco. Pero tenían algo muy, muy profundo, algo fundamental que muchas iglesias hoy en día pierden, que es a Cristo como el centro. El Evangelio, era el fundamento de esta iglesia. Y cuando, bueno, Cristo es el centro, la doctrina edifica, la comunión sana, la oración sostiene, bueno, pues vemos que es una iglesia sana, una iglesia que se desarrolla. Y esta es la clase del día de hoy. Obviamente no vamos a abarcar, ¿no? Todo lo que se vivía de pronto o lo que hacía la iglesia primitiva, porque pues son muchos puntos, pero bueno, es una semblanza de estos dos capítulos.